A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Aló, buenas. Ajá. ¿Cómo Hola, es que estaba pensando que Stalin puede haber llegado y iba a arrancar Stalin. No, pero me tocó a mí. Pero sí, aquí estamos los dos. Un problema. Tú, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? Ayer tuviste un día movido en el Parlamento, por varias razones. Sí, pero... Bueno, no en tu Parlamento, en el fraude. Sí, todos estos días han estado movidos. Si algo hemos aprendido estos años, que es que para la política no hay Navidad, y todas estas Navidades han sido, al final me ha tocado todos estos años quedarme siempre por alguna cosa, el tema, todos los últimos años la Asamblea siempre ha estado movido en temas TCJ, Fiscalía, CNE, cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, pero antes de seguir, para dar los créditos de la estación Liliana, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, la mensajería, Dilo 3456 y los teléfonos 0212-482-9750 y la página web rcr.tv. Liliana nos acompaña por teléfono y bueno. Sí, vale, estoy en Maracaibo, además voy a denunciar, señores de CanTV, por favor, arreglen los teléfonos. O sea, es imposible que uno aquí en esta zona tienen ya 2 meses, primero se arregló, o sea, dañó un cable, ahora es un aparato. El hecho es que por la zona del Milagro no hay teléfono, pero creo que le estoy haciendo la denuncia yo, que me toca en nombre de la gente que vive en este sector, pero está ocurriendo en muchísimas partes de Venezuela, entonces es como el caos, no podemos... CanTV es la empresa del Estado que debería estar conectándonos a todos, que se le ha hecho cualquier cantidad de inversiones, que dio hasta utilidades en un momento para que Hugo Rafael Chávez dijera que sacaba créditos adicionales. Bueno, el hecho es que no se hizo el mantenimiento, no se tienen las cosas y todo el que tiene un teléfono CanTV en su casa está padeciendo de que un día funcione, otro día no, lo cual también por supuesto afecta el internet de la gente, ¿no? Pero lo vital que es el teléfono. Sí, bueno, la crisis de los servicios públicos, ¿no? Al final todo es... Tú tuviste eso el año pasado en tu comisión, ¿no? Sí, en la Comisión de Administración y Servicios, todo el tema telefónico, electricidad, servicios de agua, aseo urbano, bueno, todo venía cantado que íbamos a una crisis si no se tomaban los correctivos y si no se hacían las inversiones. Bueno, ya hoy estamos en la situación que estamos, un país que por un apagón hay apagones constantes. Yo el lunes cuando hubo el apagón yo estaba esperando que dijera que era culpa de una columna de bachacos o que había sido una guacamaya que había pasado. O ha llegado la superiguana. Sí, superiguana, el ataque. O apareció la superiguana, pero no... Ahora, 2 días después, Maduro como ayer o antier dijo que había sido un sabotaje. ¿No? El imperio. Sí, entonces al final es la crisis. La verdad es que lo que sí tiene Maduro, en algo yo le daría la razón, es que es el imperio. Pero es el imperio de la incapacidad, el imperio de la corrupción, el imperio del dejar hacer y el no solucionar nada. Ese es el imperio que manda en Venezuela. Sí, y que además siempre echar la culpa a otros, ¿no? Tienen 18 años administrando esto y acabaron con esto. Bueno, que hubo errores en el pasado, seguramente, y los hubo. Ahora se corrigieron. Lo que pasa es que ese pasado ya tiene 18 años. Ya pero es que además se profundizó totalmente la crisis en el país. Hoy el gobierno busca cualquier excusa para que no hablemos de esto. O sea, ayer eso que, aunque ahora en un ratico más adelante hablamos del tema sobre lo que quieren hacer con los partidos políticos, sobre lo que hicieron con la alcaldía metropolitana, es también una manera, además de ellos, avanzar políticamente en su proyecto o en su idea o en su totalitarismo, es hacer que no hablemos de lo que está pasando. Hoy en Venezuela hay protestas en todos lados. Todas partes. Por transporte, porque no ha llegado el gas, porque la caja de clavo que ofrecieron en la campaña no llegó nunca, porque los perniles son de mentira, porque todo el mundo está protestando porque no le alcanza el dinero, porque ponen a los pobres, a los ancianos y a la gente mayor a hacer colas de temprano en los bancos para darle un billete, o sea, un billete de 100. O sea, eso es lo que está ocurriendo y lo que el gobierno trata de que no hablemos y trata con todo el cerco mediático, con el cerco de los medios, de que no haya información, con todo lo que hace, porque el país está hoy protestando porque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo.
Bueno, hay protestas en Tucupita. Bueno, yo estoy aquí en Maracaibo y le quiero decir a la gente, aquí no hay gasolina. Yo cuando llegué ayer estaba y me quedé en el sitio, las colas de la gasolina son 80 y 70 carros, de las que tienen gasolina, porque las demás están cerradas. Y me dicen que en esas condiciones ya tienen más de una semana. El gobierno ayer por fin reconoció que tenía problemas de distribución. Hoy se está hablando de que el gobierno está haciendo negociaciones para importar gasolina para poder surtir al país. Pero cuando tú ves esos detalles, me decían ayer aquí unas personas que con el problema de la carne, que por cierto está apareciendo en algunos mercados de Caracas, me dijeron hoy a 200.000 el kilo, era que también, o sea, sí, está el ganado, pero ¿cómo lo llevan al matadero? O sea, ¿con qué gasolina haces el transporte? O sea, el problema de la gasolina no es nada más el carro que uno tiene para movilizarse, es que el transporte de alimentos se maneja con gasolina. No, totalmente. Entonces, yo esta mañana ¿cómo opera el país? ¿Cómo opera? O sea, yo esta mañana hablaba con unos diputados del Zulia sobre el tema en lo que no se puede mover, no hay gasolina. Lo mismo está pasando en estados como el Táchira. Pero es que entonces además tienes en Caracas protesta porque aumentaron el transporte público y no hay. Y que ves en otras partes del interior, bueno, que la caja CLAP no llega, que las bombonas de gas, el gas doméstico es poco lo que está apareciendo, es casi nulo. Entonces, hay un país que está protestando, exigiendo vivir mejor y que el gobierno trata de esconder esa realidad, habla de otros temas, pendiente de otras cosas, cuando las necesidades del país están en otro lado. Yo le decía una conversa que tenía ahora aquí, ayer y hoy, que he hablado con varios, es que al final, aquí, hoy, sí, bueno, hay gente que pudo haber votado porque lo controlaron con la caja CLAP y que le dijeron que, bueno, si votaba le iba a llegar la caja. Ahora, la caja no llegó, pero en el fondo, este país rompió con el modelo chavista como existe, como modelo político, como modelo, rompió como un modelo, el país rompió con ese modelo, sabe que ese modelo es el que lo llevó a la crisis que hoy estamos, que es un modelo que está lleno de corrupción, que no hoy no ofrece nada y que evidentemente desde la oposición hemos cometido errores y que tenemos que cambiar y que tenemos que dar muestra de que sí somos capaces de gobernar y de hacer las cosas bien. Pero este país cambió con el modelo chavista como se conocía. Bueno, claro que cambió, pero es que además lo que tú decías de la caja clave es una persona que vive en Cuba, que ella le pidieron los 120.000 bolívares de la caja CLAP que iba a venir con pernil y todo. Primero se los pidieron en efectivo. Imagínate tú el esfuerzo que tiene que hacer una persona para conseguir en este país 120.000 bolívares en efectivo. Entregaron la plata y la semana pasada los llamaron para devolverles el dinero porque no hay la caja. Y ella vive en un sector que permanentemente la caja ha llegado, vamos a decir, con no ultra regularidad, pero llegado a la caja, pues. Y me dice que ya les dijeron que no va a llegar, o sea, ya no lo hay. Y por cierto, hay que decirlo que a muchas personas que le dieron la caja CLAP en esta oportunidad, que también conozco gente en el 23 de enero, ya le dijeron que para la próxima entrega de la caja CLAP tienen que tener el carnet de la patria. Sí, entonces es es un gobierno que te obliga a sacarte un carnet con el que no vas a conseguir nada, porque medicina no hay, comida no hay, servicios no hay, gasolina no hay. Bueno, pues tú vas a salir dignamente para la calle con el carnet de la patria. Bueno, pero ¿qué se come con ese carnet si no se está cumpliendo? Entonces ahí todo, o sea, se defraudó a la gente y son las protestas que tú estás viendo en muchas partes del país. En Tucupita tuvieron 2 días protestando, no sé si hoy ha seguido la protesta, pero la gente continúa protestando porque les ofertaron una comida que no ha llegado. Sí, bueno, es que se usó en la campaña, ellos utilizaron ese mecanismo para tratar de que la gente votara. Engañaron a la gente. Y aquí hubo gente que confió por necesidad, ¿no? Que creyó por necesidad de que necesita la caja para poder alimentarse, porque hoy es poco, usted va a cualquier supermercado, bodega, camión, mercadito, y es poco lo que se consigue, y lo poco que puede haber en algunos sitios están elevadísimos los precios, y evidentemente una caja que vale 17.000 bolívares, que trae 4 harinas de maíz, 2 arroz, una pasta, no sé, de tomate y una mayonesa, ayuda, pero eso no es con eso no resuelves el problema que hay. Entonces engañaron a la gente, al final siguen engañando a la gente, y por eso es el descontento que hay con el gobierno. Aquí el reto es de nosotros de hacer las cosas distintas, de comprender lo que está pasando, de dejar un poco las diferencias siempre van a existir, pero creo que hay maneras de resolverlas que son más allá de declararlas y hacerlas públicas, hay maneras de resolverlas. Lo importante es que este país esté esperando un liderazgo que le diga hacia dónde vamos, cuál es la ruta, cómo es la idea, y enfrentar además a esa
yo digo que no es ni es la maquinaria ni es el ventajismo, sino es enfrentar al Estado, es el poder del Estado yendo a una elección, porque al final es el poder del Estado. Porque al final la maquinaria se consolida con el poder del Estado. Sí, porque no es una maquinaria. Una maquinaria por eficiencia. Claro, política, no es que es un pulmón organizativo político, no es que es una maquinaria que está organizada porque creen una idea, porque es el partido, porque es la célula, el núcleo, el comité de base, es la organización más... es una maquinaria que está soportada en el Estado. Que el Estado es el que la paga, que es el Estado el que la mueve, que se usa el carnet de la patria con los datos del Estado, que usa un banco del Estado para hacer la transferencia, que usa los carros del Estado para mover a la gente, que usa al técnico o al representante del CNE en el centro para decirle que pase por... Es el Estado venezolano. Tenemos que entender que estamos enfrentando al Estado y no al partido de gobierno. El partido de gobierno evidentemente es la tarjeta que sale en el tarjetón, es por quien pueda marcar la persona, pero es el Estado el que estamos enfrentando y a eso es que tenemos que prepararnos, ¿no? Claro, además que creo que ese Estado que, como tú decías al empezar el programa, actuó ayer a través de la Constituyente con los decretos que fueron emitidos, que por cierto, no comentamos, el decreto de una unidad tributaria sancionatoria viola cualquier normativa legal. O sea, la unidad tributaria es una sola. Tú puedes, cuando tú multas, por eso usas números de unidades tributarias. Si el problema es que el que merece la sanción paga una multa, modifica el artículo de la ley en la Asamblea Nacional como debe ser y aumenta el número de unidades tributarias. Pero lo que es inaceptable, o indexa la unidad tributaria de una vez, indéxala como debe ser, con esta inflación que tenemos ahorita. Entonces, bueno, la gente tendrá que pagar mucho más por cualquier tipo de multa o cualquier sanción que se le aplique. Pero me pareció que de verdad lo de ayer es como otro mecanismo del Estado que va a ser utilizado para la coacción. Porque ¿a qué va dirigido fundamentalmente eso? Al que tiene un negocio, al que le van a aplicar una multa por el SUNDE o por el CENIA, y de una u otra forma, todo es como que todo aquel que no esté conmigo pues será sometido a las multas sancionatorias, a las multas con unidades tributarias sancionatorias que no existen en ninguna parte. O sea, eso es algo novedosísimo, estos malandros aquí, porque la unidad tributaria universalmente es una sola unidad que se fija en el año de acuerdo a los índices inflacionarios que hay. Que en Venezuela no se puede hacer porque el gobierno está negado a aceptar que vamos a cerrar el año con una inflación de 2.400%. Eso lo niega. Pero eso es lo que está ocurriendo en el país. Entonces ayer era toda la negación de todo y la persecución. Persigo a los partidos. Que además, hay una cosa en el decreto que no lo vamos a hablar ahora, mucho la atención igual, que es que remite a la ley de partidos políticos, y la ley de partidos políticos solo habla de la participación de los partidos en procesos nacionales. O sea, para mí, esa parte del decreto tumba todo lo anterior. Ningún partido estaría obligado a tener que validarse por una elección municipal cuando lo que se establece es la elección nacional en la cual ellos deben participar. Entonces, uno lo que vio ayer fue eso, la instrumentación, como tú dices, del poder del Estado, buscando fastidiar, distraer la atención del verdadero problema social y económico que estamos viviendo los venezolanos. Sí, así es. El gobierno usa a la constituyente es para eso, para mantenerse en el poder. No resuelve un problema de los venezolanos, no resuelve nada de los problemas que están hoy de fondo y quiere distraer con todo esto. Lo importante es que hay que darle respuesta a todo esto, hay que desenmascarar lo que están haciendo con la constituyente, pero no podemos perder el foco y dejar de hablarle a la gente de sus problemas y cómo los vamos a solucionar. Liliana, tenemos que ir al corte y en un momento regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Tienes un
un equipo inteligente. Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino baruteño, gracias a ti vencimos la amenaza del madurismo en nuestro municipio. Ahora sigamos trabajando para que en el 2018 logremos rescatar la democracia en Venezuela. Juntos todo es posible. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí regresamos contigo. Tenemos a Liliana Hernández vía telefónica y también vamos a tener en este segmento al periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pero antes de dar la palabra a Pedro Pablo, veníamos hablando, Liliana, sobre lo que estaban haciendo el gobierno y lo que trata de hacer con la Asamblea Nacional Constituyente y cómo se ha convertido, la Constituyente se ha convertido como en el Tribunal Disciplinario dentro del chavismo, pero que tiene implicaciones para todo el país, ¿no? Ellos usan eso para perseguirse entre ellos y andan persiguiéndose entre ellos, pero además con repercusiones a todo el país y con 30 millones de venezolanos que están pasando trabajo, ¿no? Claro, además que es un tribunal de la Inquisición lo que tiene montado ahí, pero además también es un instrumento del gobierno para detener aspiraciones que puedan haber dentro del PSUV con relación con la presidencial, y lo hemos visto con el caso de Rafael Ramírez, y al mismo tiempo es un elemento para sabotear, para impedir el desarrollo normal de una oposición democrática en el país, que es un poco lo que vimos el día de ayer, que no solamente los partidos, repetimos, es la cuestión institucional de la alcaldía metropolitana, unido a lo que pasó por debajo de la mesa, pero que es muy delicado para todo aquel comerciante, el negocito que tenga cualquier cosa, que es el invento de la unidad tributaria sancionatoria. Sí, bueno, aquí tenemos, y además la constituyente ayer aprobó otras cosas, ¿no? Y discutió otras cosas, que fue el decreto para invalidar a los partidos políticos que no participaron en el proceso electoral y la eliminación de la alcaldía metropolitana de Caracas, la cual está en la Constitución, la cual no convocaron la elección en el último proceso que hubo, y que elimina una jurisdicción que está en la Constitución. Está Pedro Pablo Peñalosa en el... Claro, de que entre Pedro Pablo, no solamente está en la Constitución, sino que esa ley de creación de la alcaldía metropolitana fue aprobada por el congresillo que se derivó de la constituyente anterior. Totalmente, no. O sea, ni siquiera es una ley aprobada bajo una vez que arrancó la Asamblea Nacional producto de la reforma del 99. No, esa ley se hizo en el congresillo, que era el derivado de la constituyente en el año 2000. 99, perdón. Importante información. Pedro. Bueno, primero que todo, agradecerte que me posibilita Miguel Hernández. Es lo primero que quiero agradecer en esta intervención. Segundo, ¿qué fue? Repite qué fue lo que dijiste. Nada, que tenemos un café pendiente. Yo me vine para Maracaibo, no pudimos ver. Estoy agradeciendo ese punto que es muy importante.
Luego, sí, lo que señalaban, y algo que también es muy grave, había gente dentro del chavismo que decía que, aunque tenía sus dudas, podía apoyar la constituyente porque eventualmente, en algún momento, sus decisiones serían sometidas a votación. Es decir, que, pues bueno, lo que allí surgiera, eso iba a ser, al final, avalado por la gente. Se advirtió en ese momento que eso era absolutamente falso. Pero era, repito, un argumento que algunos utilizaron para, bueno, dentro del chavismo, tragarse la propuesta de Maduro y decir, bueno, vamos a dejar a un lado el conflicto interno. Pero bueno, cosas como lo que ayer con la alcaldía metropolitana demuestra que eso es lo que se advirtió, que era una farsa absoluta, una estafa que la constituyente hace y deshace como le da la gana, no solamente, bueno, lo que hemos visto hasta este momento, la institución fiscal en su momento, la persecución contra la disidencia, en la práctica, bueno, terminar de fulminar, de liquidar al Parlamento venezolano, eliminar la figura de inmunidad parlamentaria, vimos la persecución contra el diputado Freddy Guevara, entre otros, pero además ahora eliminas la alcaldía metropolitana, ¿no? Que ya se veía venir, porque bueno, por eso el CNE no convocó a elecciones en la alcaldía metropolitana, la dejó así, y bueno, se sabía que le iba a liquidar, pero eso lo que demuestra, repito, es como tú escoges un foro de militantes del chavismo, que es la constituyente, es un proceso absolutamente irregular, que fue tachado de fraudulento, incluso puesto en entredicho por la propia Smartmatic, y resulta que estos señores están por encima de todo el mundo, están por encima de la gente. Ellos no consultan al pueblo venezolano, sino que toman decisiones que consideren pertinentes, y al final, si se llega a votar algo, que no sabemos porque tampoco eso se dejó claro, si se llega a votar, va a ser una constitución, y ya veremos cómo se va a votar, visto lo que pasó en las últimas elecciones regionales y las municipales, y los inventos que irán seguramente incorporando para que no sea al final vaciar de contenido lo que es el voto, la elección, y bueno, que al final sea el mismo PSUV que decida qué va a hacer con la vida de todo el país, sin que el ciudadano tenga la posibilidad de pronunciarse y de tener en realidad el poder. Y por eso, creo que es importante subrayar eso, esta gran estafa de esta constituyente que se denunció desde un principio, que era una gigantesca burla, que lejos de ser una expresión del poder popular, de la soberanía popular, era, bueno, un asalto a la democracia, a la constitución y a la voluntad de la gente. Sí. Además, Pedro Pablo, creo que ayer al final de la sesión quedó como el caramelo, ¿no? Que era el tema de que Delcy convocó para el 27 con carácter obligatorio a los constituyentes, fueron sus frases, porque se iban a anunciar decisiones importantes. O sea, menos que ellos van el 27 y ellos les participan cuáles son las decisiones. Y hay que tomar en cuenta que el 27 el gobierno está aprensivo con la cuestión del anuncio de la Unión Europea, y cualquier locura puede ocurrir el 27. Si nos vamos al histórico, Hugo Rafael tenía la costumbre de que los 28 anunciaba cosas en el evento militar, que era su saludo navideño. Primero fue Radio Caracas y después tuvimos la reforma de la Constitución anunciada el 28 de diciembre también. Así que como a ellos les encanta seguir los hitos históricos, de repente el 27, dependiendo de lo que ocurra previo, tenemos algunas decisiones adicionales que, como tú dices, violentan la voluntad de la gente, porque en el caso de la metropolitana, no solo pasa por encima de la gente, sino que viola la decisión tomada por el pueblo. O sea, si ellos fueron electos por el pueblo, ese pueblo eligió un alcalde metropolitano. Es verdad que ellos lo han venido violentando permanentemente, pero tú no puedes eliminar al alcalde, sobre todo cuando ellos tuvieron la oportunidad de llamar elecciones de esa alcaldía y no lo hicieron. Eso hay que decírselo a la gente. Sí, exacto, por eso advertía el tema de la estafa que termina siendo esto, es decir, y recordaba también la crítica de sectores del chavismo que luego, bueno, echaron un paso para atrás, bueno, porque eso va a ser, se va a votar en algún momento y se va a consultar a la gente, no van a hacer lo que les dé la gana, sino que ellos van en algún momento a someter todo eso a debate, discusión, y que la gente pues se exprese, pues no, y por eso es que se advertía en un momento que era una burla, era una estafa absoluta, y que ni siquiera aquellos que buscaban algún tipo de excusa, de argumento dentro del chavismo para defender eso, hay gente que se identifica como chavista crítico, que verdad que no me queda muy claro qué es eso, pero bueno, en el supuesto que eso exista,
ellos decían eso y resulta que ni ellos mismos, por supuesto, quieren ya como defender esta decisión, que es una estafa por todo el cañón a la gente y a la Constitución, por supuesto. Sí, es que el gobierno cree, y además por eso ha tenido la respuesta de la comunidad internacional, cree que el mundo gira o que el mundo se comporta como ellos se comportan, que no creen en la separación de poderes, que no creen en la ley, que hacen lo que les da la gana. Y ahí está la demostración de la constituyente. Pasado ya 6 meses han pasado de ese proceso. Entramos en un proceso de hiperinflación, o sea que el tema económico no se pudo resolver, tenemos mucho más desabastecimiento de lo que teníamos antes. Hoy hay una crisis grande sobre el tema de combustible por culpa de la operatividad de PDVSA y cómo ha bajado la producción y cómo se han manejado cada una de las refinerías, cómo tenemos hoy una crisis de gas doméstico por lo mismo como se ha manejado la empresa. Al final la constituyente no ha servido para nada, no le ha servido en nada a los venezolanos como una herramienta para salir de la crisis en la cual nos metió el mismo gobierno, sino que el gobierno lo ha utilizado para perseguirse, para hacer el tribunal de la Inquisición y para tratar de acabar a la oposición. Me disculpan los dos. Ya va, pero yo te diría, ya nos vamos, estoy de acuerdo contigo. En todo caso ha servido para profundizar la crisis. Totalmente. La NCA a lo que ha hecho es profundizar la crisis. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tiburones de la Guaira y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo. Tenemos a Liliana Hernández y por teléfono, ya telefónica, y tenemos invitado a Pedro Pablo Peñalosa también vía telefónica. Dejamos el corte anterior hablando de la constituyente, de cómo la constituyente ha ayudado a profundizar la crisis que hoy vive el país en vez de resolverla, más allá de ser un fraude a la Constitución y un fraude a los electores. Lo que ha servido la constituyente es solamente para profundizar la crisis que hoy vive el país, ¿no? Pedro Pablo, Liliana. Bueno, es que tampoco puede ser de otra manera. Fíjate que cuando se estaba discutiendo el tema de la economía, hubo algunos constituyentes y dirigentes, incluso del chavismo, que salieron y tuvieron que admitir que, bueno, que las decisiones las toma el Ejecutivo Nacional. O sea, cuando aquí se hablaba, no, la constituyente, para el debate, para eso, incluso antes de esa elección, lo dijo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, lo admitió. La constituyente no va a resolver, por sí no lo iba a hacer. O sea, quien tiene que tomar las medidas y resolver las cosas es el Ejecutivo Nacional.
obviamente no toman medidas por sus conflictos y sus problemas internos. Ahora también, súmale a eso, bueno, todo este panorama adverso internacional que también se lo ha ganado el gobierno por su deriva autoritaria, etcétera. Pero es que esa constituyente de por sí no iba a solucionar absolutamente nada, y no lo está haciendo. Es el Ejecutivo que tiene esa responsabilidad. Por otro lado, allí, si uno recuerda lo que fue la constituyente del 99, pues bueno, obviamente allí había gente que generó un debate, una discusión, podía estar tú en contra o a favor de aquello, pero bueno, era un momento muy distinto. Pero es que hoy tampoco genera esa discusión ni ese debate, ni siquiera. Sale alguna voz allí que de repente se queja por algo en algún medio de comunicación, caso de Jesús Faría, que viene de ser ministro, entre otros, pero allí Oscar Schemmel también, de cuando en cuando, sobre todo en el tema económico, pero ahí no se genera ninguna discusión ni debate tampoco, ni siquiera sirve para ese tema, porque además no está representado todo el país, sino es el PSV y sus facciones y su grupo. Pero bueno, siendo así, ni siquiera para eso, para proponer ideas, para proponer un debate, porque no está para eso, está para que sirva como un martillo del Ejecutivo Nacional. Y bueno, para la represión sí hay que decir que bueno, está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Con las metas que se había trazado de persecución, pero eso obviamente no resuelve, eso no trae alimento, no controla la inflación, ni trae medicina. Y te diré una cosa, con la decisión de ayer, insisto, con la unidad tributaria sancionatoria lo que está generando es más corrupción. Ayer yo me comentaba una persona, wow, vamos a estar como el dólar, hay una unidad tributaria para una cosa, una para otra cosa, así comenzó este desastre. Y donde estamos, y lo que uno ve es que todas las acciones que se toman desde la constituyente ni solucionan los problemas, y en todo caso, cuando hay la discrecionalidad sancionatoria, porque aquí eso no se estableció en ninguna ley, y de haberlo tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pues va a ser una cosa discrecional de cada funcionario, pues. Yo te quiero bajar de la mula, no te aplico la sancionatoria y tú te bajas de la mula conmigo, como ha ocurrido con las inspecciones en panadería, en automercados, que hay gente que no le aplican la multa porque te bajaste de la mula y arreglaste todo. Así es. Bueno, pero es que el mismo tema, en estos días Maduro hablaba del tema de la ley de contrataciones, ¿no? Bueno, básicamente de ya enterrarla, no es que se respetara mucho, pero bueno, enterrarla ya oficialmente, incluso con el argumento del tema de la inflación, ¿no? Que tú no puedes esperar y todo esto. Pero lo que quiero decir es que, claro, la constituyente no es que, por ejemplo, ayer decía Delcy Rodríguez, bueno, vamos a discutir lo de la ley de inversión extranjera. Bueno, pero que son temas que te llegan ya empaquetados de Miraflores. O sea, tú ahí no estás proponiendo, ni debatiendo, ni abriendo ningún espacio, digamos, de discusión serio, sino que te manda el Ejecutivo Nacional. Ahora hay que medir las medidas que toma el Ejecutivo para enfrentar esta crisis. Y si algunas de ellas promueven la corrupción, ya decía lo de la unidad tributaria, el comentario que hizo Maduro con el tema de ley de contrataciones. Bueno, todo es una emergencia, ¿no? Entonces todo es el dedazo, todo es pasar por encima de cualquier tipo de, digamos, de proceso transparente, sino que todo sea, bueno, con la excusa de la emergencia, de la inflación, bueno, la rebatiña y la repartición ahí de los contratos según el criterio de quien esté en el cargo, ¿no? de regional, municipal y nacional. Sí, obviamente. Hablando... Y hay otras medidas más que toman en ese sentido, la misma que hace con PDVSA. Rafael Ramírez ahora es el gran delincuente de la historia, pero ese señor fue fue designado presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, y se advirtió en su momento que eso era una fórmula para la opacidad, para la corrupción, para las irregularidades, porque no hay auditoría, no hay una revisión exhaustiva, seria, independiente. ¿Y qué hace Maduro? Bueno, designó a otro señor, ahora mayor general de la Guardia, en los dos cargos, pero repite la misma fórmula. Entonces, bueno... Pero es que ahí está, mire, yo hablando de ese tema de cómo se saltan los mecanismos. En el 2007, cuando comenzó la crisis eléctrica, que se dio el decreto de emergencia eléctrica, resultado ahí está la corrupción. Pues, pasaron 10 años para darse cuenta y empezar a perseguir entre ellos, pero lo que hicieron fue robarse toda la plata. Y ahí están todos los empresarios que estaban metidos en eso, y los funcionarios. Viviendo en Europa. Y los funcionarios ahí estaban, y hoy eso sale a flote porque se están persiguiendo entre ellos.
ella, porque el cruce de banda, la persecución que hay dentro del PSUV la hace a flote. Pero eso es lo que ha llevado, y esa es la realidad. Cada vez que hay controles, cada vez que además hay una crisis, en vez de asumir la crisis y decir cómo la va a resolver, es culpa de otro, y además me voy a saltar todos los pasos que ya me los salto, pero legalmente me los voy a saltar para profundizar la corrupción, profundizar el que haya el despilfarro, ¿no? Así es, pero es que además una cosa que decía Pedro Pablo, con la ley de licitaciones que dio Nicolás Maduro, esa ley murió en el momento de la emergencia económica. Este es un país que lleva para 2 años en emergencia económica, y en emergencia económica no hay licitaciones, cosa que ellos anteriormente tampoco hacían mucho, porque decretaban emergencia por sectores. Y al final se decretaron muchas emergencias y no se solucionó ninguno de los problemas. Y hoy estamos en una gran emergencia nacional, producto de las incapacidades demostradas por el gobierno en cada emergencia. Así es, bueno, Pedro, tengo algunas palabras finales para darle las gracias por haber participado hoy, 21 de diciembre, en este programa. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que aquí, aunque estamos en diciembre, hay que seguir con atención, no sé, no hay tregua, y ya decía que hay una sesión de la constituyente, las medidas que iba a anunciar el presidente Maduro, porque bueno, ya tenían acostumbrado a tener diciembre de este tipo, ¿no? Y eso, que volver al tema de que cuando se advertía que la estafa que esto era porque precisamente pasa por encima de la voluntad de la gente. Entonces, como ciudadanos, pensando también en lo que viene, en los próximos años, que también trae próximas elecciones, pues bueno, habrá que buscar rescatar el voto. Creo que es lo fundamental. Ahora que están hablando de negociación, creo que ese es el punto fundamental número 1, rescatar el voto, que esto tenga condiciones, que esto sirva para elegir en unas condiciones pues con mínimo de garantía, para poder hacer que la opinión de la gente, el deseo de la gente se pueda expresar y además sea respetado. Creo que es fundamental para lo que viene. Así es, muchas gracias, Pedro Pablo, y así creo que es fundamental el 2018 rescatar al voto como una herramienta de lucha, una herramienta que podamos los venezolanos cambiar lo que hoy está ocurriendo. Y despedimos a Pedro Pablo porque también tenemos invitado al concejal Alejandro Viva. Alejandro es concejal metropolitano, bueno, para que también hablemos de lo que ocurrió con la fraudulenta constituyente al eliminar una alcaldía que además había sido un debate durante mucho tiempo. Fue un ofrecimiento de la constituyente del 99 poder tener un gobierno que coordinara las acciones en Caracas, coordinar entre los 5 municipios de la gobernación del estado Miranda y lo que era en aquel entonces el Distrito Federal, poder coordinar la ciudad de Caracas, que está dividida por 5 municipios, que tiene 2 entidades federales, y que hoy el gobierno decide de un plumazo eliminarla fraudulentamente, porque ese no es el mecanismo, no es el ente capacitado para eso y con su competencia. Pero bueno, ¿quién más que Alejandro, que además fue presidente del Cabildo Metropolitano, que pueda comentarnos sobre el tema, ¿no? Sí, bueno, un saludo para ti, Stalin, un saludo para Liliana. Bueno, y sí, yo creo que el tema de lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional Constituyente, de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que observarlo desde varias perspectivas, ¿no? La primera, en primer lugar, por supuesto, la más importante de todas es la incertidumbre que esto significa para más de 5.000 trabajadores que tiene el área metropolitana de Caracas. Es decir, el gobierno no es primera vez que, basado en el discurso de la reivindicación de los trabajadores, del discurso socialista, toma medidas que van diametralmente opuestas a todo eso. Y es que hoy en día, a la 1:30 de la tarde del día 21 de diciembre, hay más de 5.000 trabajadores que no tienen certeza de cuál va a ser su futuro o su destino en un diciembre tan gris y tan negro como el que vivimos. Además se le agrega esto, ¿no? Porque bueno, ofrecimientos, etcétera, etcétera. No, toman la medida además, hay que verlo desde otro punto de vista, el punto de vista de la Constitución. Yo lo comentaba con Manuel Rafal y con Nacho Hernández, con otros constitucionalistas, que ni siquiera desde la época de Chávez, desde que llegó la mal llamada revolución, se habían atrevido a cambiar la Constitución sin los procedimientos. Es decir, la Constitución se la pasaban por encima, la Constitución la violentaban, la inobservaban, no le paraban, pero nunca se han atrevido a cambiar la Constitución sin los procedimientos que establece la misma Constitución para cambiarla.
Alejandro, se escucha un poco mal, pero también tenemos en la línea al concejal Goyo Cáribas, mientras podemos reactivar la comunicación con Alejandro. Goyo. Ajá. Bueno, Goyo, hablábamos hace un rato estaba Liliana, que está en línea, hablábamos con Pedro Pablo Peñalosa haciendo un análisis de qué ha servido la constituyente. Una constituyente que no le ha servido para nada al pueblo, que no ha servido para nada para resolver los problemas que hoy tenemos. Escuchamos un poco, Alejandro, sobre la decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional Constituyente de eliminar la alcaldía metropolitana, alcaldía que además fue una propuesta en el año 98 para hacer la constituyente del 99, que es la constitución actual, de poder tener un ente que coordinara las decisiones en la ciudad de Caracas, en la capital, una ciudad que tiene 5 municipios, que tiene 2 entidades federales y que de alguna manera desde que se creó la alcaldía metropolitana había un espacio de coordinación entre los distintos entes, que hoy ha sido eliminada de un plumazo sin pasar por los procedimientos que tenían que haberse hecho ni una discusión de los caraqueños sobre el tema, ¿no? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Ajá, sí. Bueno. Sí, efectivamente, un duro golpe a la Constitución, violentando todo tipo de normas jurídicas. Ayer Aristóbulo Isturi decía de que no se habían realizado las coordinaciones pertinentes, que ellos nunca quisieron esas coordinaciones pertinentes porque ellos pensaron ganar la alcaldía mayor en su momento y no la ganaron, y ni siquiera hicieron una coordinación cuando la tuvieron en sus manos con Barreto ni con Peña, porque ellos no quisieron organizar los municipios y no trabajaron en función de eso. Ahora bien, a nosotros lo que nos preocupa, yo hoy en la mañana estuve reunido con una asamblea con más de 300 trabajadores donde están preocupados por la situación de más de 5.000 trabajadores que quedan en el limbo. Mientras en la plaza hay dos fotos, una foto de la Plaza Bolívar, donde están celebrando allí con los mal llamados contratados que tenía la alcaldía, que eran de un llamado que habían contratado ese personal y que están cobrando por la alcaldía metropolitana de hace mucho tiempo, y los trabajadores que tienen años de servicio acá en una asamblea donde están preocupados por la situación. No le han pagado los aguinaldos, no le han pagado las quincenas, están en el limbo estos trabajadores y nosotros nos preocupa. ¿Y por qué no se les han cancelado? Porque ellos han venido jugando con el dinero que deben más de 19.000 millones de bolívares. Ninguno de los aumentos que decretó el gobierno se lo pasaron a la alcaldía metropolitana y le den todo ese dinero. ¿Cómo es posible que los trabajadores aquí ganen 65.000 bolívares mensual? Aunado a eso, ese golpe de Estado que le dieron a la alcaldía metropolitana, al cabildo metropolitano y a la Contraloría, nosotros sentimos de que esto vulnera todo el derecho en el cual estamos, y que esto sigue en vía de que estos señores van hacia un estado comunal. Ya sabemos por qué no hicieron la elección de los concejales ni de la asamblea legislativa, y entonces siguen amenazando con seguir quitando ellas instituciones, y esto desenmascara un poco lo que ellos quieren con el poder del régimen municipal. Yo creo que es importante, Stalin, recordarle a la gente que cuando Ledesma queda electo alcalde, inmediatamente ellos intervienen y crean una figura que en esa época era Jacqueline Farías, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Era la jefe del distrito capital. Para ordenarlo, jefe del distrito capital. Así es, y le quitaron el 95% del presupuesto de la alcaldía de la alcaldía metropolitana. Le quitaron muchas competencias que tenía la alcaldía metropolitana. Pero hay que recordarle a los trabajadores que le quitaron el 95% de las competencias, presupuesto por supuesto igual le quitaron, pero dejaron el mismo número de trabajadores. Sí, ciertamente. Y cuando se trató de reestructurar la alcaldía, el gobierno, a través de los tribunales de la Escritoría, ordenó el reenganche y pasó a ser una carga. Cuando yo hablaba de los contratados, son de los mal llamados reenganchados,
que son un total de 2.000 y pico de trabajadores. Porque al final son trabajadores. El problema claro, está con los que hacen los que cuando digo mal llamado reenganchado es porque el mismo ministerio los manda a reenganchar, pero dicen de que no pueden prestar el servicio. Así es, entonces hay una gente que está cobrando y no presta ningún tipo de servicio para la alcaldía metropolitana, lo cual el derecho al trabajo lo tenemos todos. Yo no estoy pidiendo que saquen a ninguno de esos señores. Claro, y lo que uno está pidiendo es que no se... son trabajadores igual que los demás. Tienen necesidades, perfecto, así pero es. Que esto que está ocurriendo, que para mí va más allá hasta el problema de la competencia, es que aquí hubo una votación y la Asamblea Constituyente no puede estar por encima de la expresión popular que se generó cuando Ledesma quedó electo alcalde. Claro, en el caso de Ledesma sacó 701.000 votos, que es un electorado que ninguno de los constituyentistas que está ahí, sacó esa votación. Claro, porque hay que entender además que en el caso de Ledesma estaban votando Chacao, Baruta, El Hatillo, el municipio Libertador y el municipio Sucre. En mi circuito yo quedé electo con 67.000 votos, más de los votos que pudo haber sacado algún constituyentista allí. Y entonces claro, también... Pero el punto, para que estemos claros, no es un problema de los votos que sacó el concejal o el diputado, es un problema de que estás violentando el derecho del ciudadano. El ciudadano se expresó y hasta que no lo convoquen a una nueva consulta para que él exprese su opinión, tiene que respetarse la institución. Si ellos quieren eliminar la institución, tenían que haber convocado un proceso, esperar, aprobar el famoso proyecto ese que tienen ellos fraudulento, llevarlo a consulta popular y que la gente llevarlo a consulta. Claro, lo que no pueden es hacerlo. Claro, lo que no pueden es hacerlo así, porque insisto, eso se hizo en el Congresillo, ni siquiera se hizo en la Asamblea Nacional. Así es, Liliana, Goyo, tenemos que ir a un nuevo corte, ya vamos a regresar con la conversación. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa, más acción, menos discurso. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, ya regresamos a la última parte del programa. No sé si antes de despedir a Goyo para que dé unas últimas palabras. Este segmento es mucho más corto que los otros del programa. No te preocupes. Bueno, no, sí, simplemente nosotros lo que queremos es hacer un llamado de que una Asamblea Nacional Constituyente, la cual expresaba de que iba a trabajar en beneficio del pueblo, vemos de que ha hecho de todo, más bien acrecentar el odio entre los venezolanos. Allí pudimos hoy observar cómo enfrentaban trabajadores contra trabajadores, ellos mismos tratando de poner a los trabajadores a discutir entre ellos mismos, y nosotros le hacemos un llamado a los trabajadores. Todos los 6.000 trabajadores son venezolanos,
merecen el respeto de cada uno y nosotros le pedimos que por favor esos padres de familia tengan consideración con esos padres y madres de familia que de una u otra forma no tienen la culpa de los problemas políticos que tiene el país. Y esa Asamblea Nacional Constituyente lamentablemente no ha levantado la mano todavía para combatir el problema que hay en Venezuela, que es el problema del hambre, el problema de la escasez, las largas colas y todos los productos que están aumentando día a día, y ellos ni siquiera les preocupa eso. Vemos cómo en todas las instituciones del Estado están montando tarimas para tratar de hacerle ver al pueblo de que hay alegría, y la gente lo que está es triste porque las navidades se la mataron, las navidades no existen y que ni siquiera fuegos artificiales hay, mucho menos comida, mucho menos alimentos de la cesta básica en los hogares de los venezolanos. Muchas gracias a ustedes, Stalin, a ti, a Liliana, y de verdad que bueno, lastimosamente no puedo decir de que vamos a recibir unas navidades felices, sino unas navidades de verdad preocupados por esa gran cantidad de gente que le dieron ese regalo el 21 de diciembre y todavía no sabemos ni siquiera cuál va a ser el destino de ellos. Muchas gracias, Goyo Cario, concejal metropolitano. Liliana. No, bueno, no, yo de acuerdo con él. Es un momento difícil para los trabajadores del cartel metropolitano y para todo el país. Ciertamente decir feliz Navidad es como complicado. Lo único que uno le puede decir a la gente y para despedirme es que, bueno, es una fecha importante, es el 24, hagamos un reencuentro de familia y que sea el apoyo y la solidaridad familiar la que nos permita salir adelante, independientemente de lo que tengamos en la mesa de escasez navideña. Ese poquito que tengamos, tratemos de compartirlo y de entender que tenemos que darle mucha espiritualidad a este diciembre para tener mucha fuerza, porque hay que luchar por la libertad, por el desarrollo, por el progreso de este país, pero sobre todo por el respeto que merecemos como ciudadanos, cada uno de nosotros, cada vez que expresamos el voto. Así es, Liliana, un año además fue un año difícil, 2017 un año difícil, donde pasaron muchas cosas, donde bueno, todos pusimos en riesgo y perdimos muchas cosas por luchar por la libertad, pero además, pasado todo lo que ocurrió en el 2018, en el 2017, se da muestra que al final el gobierno lo que está es enfermo de poder, un gobierno que no le importa lo que pase a la gente, un país donde más del 80% del país está viviendo ya en la pobreza extrema, donde ya la mayoría, más del 60% de las personas no comen más de 2 veces al día, no hacen las 3 comidas. Un país que además, bueno, todas las decisiones del gobierno han sido para mantenerse en el poder. La misma, todo esto que hemos hablado hoy de la constituyente, cómo ha sido un gran fraude al país, una constituyente que ha servido es para profundizar la crisis, para que no haya producción nacional, para que la inflación, para que entramos en la hiperinflación, donde además los servicios públicos no funcionan, donde esa gran empresa que era la que nos daba a los venezolanos un poco de estabilidad económica y que nos dio muchas cosas, que fue PDVSA, hoy está en sus peores niveles de producción de la historia, en peores ingresos que hemos tenido, una corrupción en todo el país devastadora, que bueno, y allí que el gobierno cree que persiguiéndose entre ellos los venezolanos vamos a creer que están luchando contra la corrupción. Todos sabemos que ahí lo que hay es un ajuste de cuentas entre ellos, y que yo creo que el 2018 tiene que ser un buen año en términos de que podemos rescatar el voto como una herramienta de cambio. Hay gente que, bueno, sí, la herramienta, el voto como una herramienta de cambio tiene que ver con que haya un nuevo CNE, con que haya mejores condiciones, con que haya unas condiciones óptimas para tener una elección justa, y que nosotros tenemos que luchar por esa herramienta, por ese significado tan grande para la libertad que es el voto. Ya me están haciendo señal que tenemos que irnos. Bueno, pero hoy hicimos el esfuerzo, Liliana, yo, a quienes llamamos, hicimos el esfuerzo de hacer este programa en vivo. La semana que viene haremos el esfuerzo para seguir en vivo, y que a todos los que nos escucharon, no, como lo dijo Liliana, no es una feliz Navidad, pero tenemos que tratar en lo posible de que sea mucho mejor el momento que podamos pasar en familia, ¿no? Liliana, si quieres. Pero gracias a todos, de verdad, y beso a toda la gente en el estudio, tal, y estamos pendientes, como tú lo has dicho, nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes, porque esta Navidad aparentemente, además de la crisis, va a haber mucho movimiento político por parte de la constituyente. Así es, muchas gracias, gracias a todos, nos vemos el jueves que viene. RCR presentó
Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.